mirada estratégica de la región y por supuesto también al gran tema que es el cambio climático, las condiciones ambientales, cómo dialoga el desarrollo regional con las variables ambientales, las variables ecosistémicas, importantes siempre. Están con nosotros y los presento en orden de llegada hoy día, porque aquí los alumnos van rotando en ser los primeros en llegar, los alumnos panelistas. Oiga, tenemos a dirigente ambientalista, por cierto, ¿no es cierto? Y también ciudadano destacado en esta ciudad desde hace un par de décadas en sus opiniones, don Tomás Pizarro Meniconi. ¿Cómo está usted, don Tomás? Bienvenido. Gracias, muy amable. Sí, hoy día hice la tarea temprano, así que estaba acá de los primeros. No, muy bien, así con mucho ánimo y naturalmente con todo el estímulo de los temas que se instalan en nuestra región, que nos hacen también estar despiertos para poder compartir las opiniones y ver cómo seguimos aportando al diseño del desarrollo de nuestra región. Gracias, Tomás, por estar con nosotros y también llegaron juntos. Así que los vamos a presentar a nuestro panelista que fue senador de la República, fue también alcalde de esta ciudad, antes fue intendente, también vastísima trayectoria en la región, don Rabindranath Quinteros Lara. ¿Cómo está, Rabindranath? Bienvenido, buen día. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo muy cordial a Tomás y Javier y a toda la comunidad, y dispuesto a dar las opiniones como corresponde, con altura de miras, con respeto a todo el mundo, pero siempre tratando de decir las cosas como son y la verdad. Eso es, y en una semana en que necesitamos verdades porque estamos a cuánto, 72 horas de tener que ir también nosotros, concurrir a un acto profundamente democrático, un acto de soberanía popular, cual es la elección presidencial y parlamentaria. Y completa nuestro panel también, pues, ingeniero civil, hombre del gremio de la Cámara Chilena de la Construcción, vicepresidente del capítulo aquí en Puerto Montt, don Javier Ovalle. ¿Cómo está, don Javier? Bienvenido. Y Vicuña. Vicuña, por parte de la mamá. Para que mi madre no me rete. Por favor, no. Gran apunte. Oiga, se me queda. ¿Cómo muy está, bien, Javier? como día jueves y hay que decir ¿Todavía que celebrando el fin de semana? el Milcao y el Kuchen han estado con otro sabor esta semana. Qué bueno, bien, pues ahí vamos a estar también haciendo un aterrizaje, por cierto, a lo que fue y las perspectivas que esto tiene, lo estuvimos revisando. ¿Qué Javier, que se mantenga ese apoyo que hubo el domingo, el sábado, perdón, con Puerto Montt. Hagamos un capítulo de eso en el tercer bloque. De la única forma que pueda Puerto Montt hacer una buena campaña, que sé yo, una buena performance en el fútbol profesional, es con el respaldo de las empresas y de la gente. No hay de otra. Ojalá que las 10.000 personas se mantengan todos los partidos. Oiga, en el tercer bloque vamos a abordar el tema, lo estuvimos viendo el martes aquí también con una mirada más de nuestros panelistas de economía regional, pero también las oportunidades y sobre todo el cuidar, cómo cuidamos esto que acaba de reconstruirse, vamos a decir, ¿no es cierto? Volver, ¿no es cierto?, a un sitial. Así que tenemos tema para eso, pero bien. En el primer bloque quiero invitarlos a que hagamos una mirada un poquito al paisaje coyuntural de Chile hoy día. Estamos, ya decíamos, a jueves, el día domingo nos toca las elecciones presidenciales, la primera vuelta, ¿no es cierto? Todos más o menos tenemos claro de que va a haber una segunda vuelta presidencial, a no ser que pase algo, pero extremadamente extravagante en las encuestas o lo que hayan dicho las encuestas, pero lo que tenemos es un paisaje, ¿no es cierto?, donde también son parte de eso el estremecimiento del Poder Judicial, que hoy día asiste, ¿no es cierto? Tenemos desafuero de un juez de un ministro de Corte de Apelaciones por parte del Senado. Tenemos en las últimas horas también una declaratoria de culpabilidad del exdirector de la PDI, también espera una sentencia el 1 de diciembre. Y por si fuera poco, por cierto, está el caso de la muñeca bielorrusa, que además toca a esta región en su arista de un personaje que hoy día está siendo ahí imputado y que fue en algún minuto también diputado de aquí en Puerto Montt, Calbuco, ¿no es cierto? El abogado, estamos hablando de Eduardo Lago. Todo eso es parte del paisaje, pero la mirada es ¿qué lecciones estamos recibiendo, aprendiendo de este torneo electoral presidencial? Con 8 candidatos. ¿Estaremos saturados de candidatos? El último debate de Anatel duró poco más de 3 horas. Estamos asistiendo a un momento complejo en que las decisiones, ¿será posible que abramos tanto el espectro? ¿Es necesario tener 8, 10 o más candidatos a la presidencia? ¿O hay que revisar eso? Experiencias. Tomás Pizarro, ¿quiere partir con una reflexión de las lecciones que usted tendría en esta campaña, en lo que está pasando en este 2025? Algunos hitos para partir. Así. Bueno, lo principal yo creo que todas las opiniones
es bueno que se reflejen independientemente que sean muchos o sean pocos los candidatos. La democracia es así. Ya, todos deben expresar sus opiniones y si logran concitar lo que establece la ley, es decir, las firmas respectivas, enhorabuena que hayan candidatos porque eso muestra la diversidad. Nosotros estamos saliendo, hubo una ruptura muy llamémosla así, no quiero ser grandilocuente, pero fue brutal cuando todos dimos por terminado el sistema binominal. Y eso amplió la mirada en la sociedad. Y naturalmente surgieron múltiples opiniones, múltiples expresiones, y aunque sea multicolor, la composición del Parlamento, en las dos cámaras, es importantísimo porque de otra manera tendríamos nosotros un país demasiado aburrido y predecible. ¿Ya? Y tendríamos naturalmente una rotación que a la larga habría incrementado la desafección de la política por parte de la ciudadanía. Yo creo que Chile es un país sanamente muy politizado, independientemente de algunas distorsiones. Pero creo que la contribución a la democracia tenemos que hacerla desde todos los puntos de vista. Y enhorabuena que así sea. Ojalá haya más. A mí me gustan las papeletas grandes con muchas opciones, porque eso posibilita el discernimiento y enhorabuena que lo tengamos con mayor intensidad, ojalá permanentemente. Y también posibilita la necesidad que se arme el diálogo. Tiene que finalmente haber diálogo para llegar a algunos acuerdos. Interesante punto de vista. Javier Ovalle, te escuchaba atentamente mientras tomaba su primer cafecito también. ¿Cómo ves para ti? Otra generación también, pues generación que creció tal vez un poco en el binominalismo y después se abrió a esta, al multipartidismo más fuerte. Claro, nos tocó el cambio. Yo creo que es un torneo electoral este domingo que ha ido tomando temperatura, que duda cae. Yo creo que es sano que se hayan puesto en relevancia algunos temas que son de vital importancia para las familias chilenas. Yo celebro que el tema de la vivienda haya vuelto a estar quizás, al menos en lo retórico, sí, pero está en el se ha hablado de eso, y es algo que debiera preocupar a todas las autoridades en el próximo ciclo porque es un drama social que imposibilita el desarrollo de la familia chilena. Entonces, y yo creo que, bueno, hay mucho ruido ambiente finalmente. Lo que uno le preocupa es como la inflación de expectativas, porque creo que cuando se juega la dinámica de insuflar las expectativas de los ciudadanos, lo que viene después es o sea, el que sube, en algún minuto empieza el descenso. El juego electoral desde el periodo previo a las elecciones en que los candidatos prometen es algo que preocupa y que uno debiera llamar al aterrizaje de ofrecer discursos realistas, ofrecer proyectos factibles. ¿Llamaría usted a la prudencia en esto tan declarativo? Yo creo que el electorado es mucho más sabio de lo que eventualmente los candidatos creen, ¿eh? La gente no compra cualquier cosa. Sí. Pero bueno, eso lo veremos el domingo. Vamos a ver, yo creo que Chile es un país politizado, efectivamente. Vamos a ver qué pasa con este votante obligado que dicen. Sí. Porque esta es la primera elección presidencial con voto obligatorio. Hay ahí una gran incertidumbre respecto a cómo se comporta ese votante, del cual ninguna encuestadora sabe mucho. Sí. Lo comentaba en esta última hora, sobre todo la gente joven, los que van a ir a votar por primera vez igual. Los que se aventuran con cálculo dicen entre 4 y 5 millones de votos ese bolsón de votante obligado. Entonces, ahí hay una incógnita respecto a cómo se comporta ese nuevo electorado. Y yo creo que efectivamente hoy día tenemos un paisaje multicolor en expresiones políticas. Tenemos una papeleta que no es acotada. Pero el matiz que yo quisiera hacer es que preocupa el sistema político que tenemos en términos de la cantidad de partidos que operan en el sistema parlamentario y cómo eso dificulta muchas veces el poder pasar leyes, porque se torna bastante friccionado y poco ejecutivo y muchas veces con incentivos divergentes, sobre todo en la Cámara. Yo creo que el Senado es una situación que es un poco mejor, pero sobre todo en la Cámara de Diputados. Sí. Y ahí nos gustaría poner un acento, porque también la Cámara chilena en la construcción como gremio presente en la discusión pública ha puesto el acento en la reforma al Estado. Y reforma al Estado involucra entender cómo nos relacionamos en el Parlamento para que las reformas finalmente salgan. Si eso es algo que todo país requiere reforma.
Y ahí pues, estamos al debe un poco en la cámara, en la cámara, básicamente. Ha sido difícil. Ya pues, bien, gracias por estas primeras entradas al tema. Rabín Quintero, por favor. Mira, yo compartiendo mucho de lo que ha dicho Tomás y Javier, a mí lo que me ha llamado la atención en esta campaña presidencial, primero la aparición de tantos conversos. ¿Vieron la luz? Sí, gente que durante muchos años yo la vi ubicada en un sector de la política chilena y hoy día, pero hacen gárgaras, son los grandes defensores de al revés de lo que pensaban o decían hace un par de años atrás. Eso la verdad que a mí me tiene abismado, porque hay gente que incluso ocupó cargos públicos, altas autoridades en el país, que hoy día vomiten, perdonando la expresión, contra lo que ellos mismos representaron. Eso me ha llamado la atención. Y segundo, creo que ha faltado rigurosidad en esta campaña. Yo he visto que hay mucha mentira. Se está tratando de ocupar mucho las emociones de la gente. Ahora la política siempre ha tenido una relación ambigua con la verdad. Pero aquí se ha exagerado demasiado. Aquí se habló de un país que se caía a pedazos. Y ya 2 ministros de Hacienda han desmentido eso. Veo, y que Javier lo debe tener, y me mandó también, pero yo lo vi en un diario local, vemos cómo la Cámara de la Construcción se alegra mucho de lo que está pasando en vivienda, cómo ha subido el número de subsidios, qué sé yo. Las ventas, qué sé yo. el mercado privado bajo 4.000 UF. La nueva fase del mercado privado por efecto del subsidio, por la baja del interés hipotecario, qué sé yo. Entonces, y esto de mentir, que algo queda, a mí por lo menos me molesta. E incluso acá un parlamentario, a raíz de lo que vamos a hablar seguramente después del parque metropolitano, qué sé yo, dice que porque el alcalde es de derecha, no. Oiga, no nos metamos en esas honduras porque no es así. Y lo vamos a ver bien después cuando veremos el parque. Entonces, creo que aquí falta rigurosidad. Y mientras los políticos, la clase política, no llegue a un acuerdo, no nos pongamos de acuerdo en decir, mire, este país durante estos 5 o 10 años va a ser acá firmado, qué sé yo, y dispuesto, vamos a seguir de tumbo en tumbo. O sea, aquí nos falta un gran acuerdo. Decir la realidad. Javier tiene razón, que la vivienda, la salud es importante, el asunto medioambiental, pero pongámonos de acuerdo y decir, ¿sabe qué más? Esto lo vamos a hacer. Aunque usted sea de derecha, de izquierda, de centro, donde se le ocurra, pero esto es compromiso con Chile. Yo no he visto eso en la campaña. He visto puro desprestigio, puro hablar, qué sé yo. Tú le preguntas a un candidato, le haces la pregunta y la tira para el córner, sale con cualquier cosa. Oiga, pero usted no hizo esto cuando fue ministra. Entonces, para seguir viendo eso, no vale la pena. Y lo otro, que la verdad de las cosas, respetando a todo el mundo, yo creo en la diversidad, pero se ha demostrado que 8 candidatos, y sobre todo algunos, no tienen nada que hacer. Nada que hacer. Ser candidato a la presidencia o ser presidente es porque realmente quiere servir y tiene las ideas claras. ¿Cómo resolveríamos con primarias distritales? Bueno, porque la derecha, hay sistemas también donde se puede los partidos de derecha hoy día, la primaria va a ser la primera vuelta para ellos. Eso. Esa es la primaria de la derecha. Si la verdadera, por supuesto, elección presidencial viene después. Por eso que cuando en estos famosos foros de Anatel, qué sé yo, de la Archi, 8 candidatos, al final te pierdes lo que dijo el primero, qué sé yo. Mientras que cuando tú tengas 2 candidatos y hagas un foro, vamos, pues. Pero veamos, digamos, esto es lo que yo quiero hacer. Y si tú estás de acuerdo, hay que apoyarlo. Si de una vez por todas entender que lo importante es el bienestar de la ciudadanía, de nuestro país. Terminemos con los mitos del pasado, si ya no estamos en la Guerra Fría. Si el comunismo ha desaparecido, ¿de dónde estamos asustando todavía con el comunismo? Si el comunismo, ¿qué pasa? ¿Por qué no hablamos entonces del populismo,
de Milei, de Bukele, que lo queremos imitar, algunos lo quieren imitar. Bien, son temas importantes. Tenemos unos minutos de este primer bloque. Yo había puesto también el tema de los elementos del paisaje, sobre todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones. Y aquí me interesa la mirada sobre temas de transparencia, probidad, servicio público, que creo que son los conceptos que están detrás del resquebrajamiento de estos movimientos telúricos que han habido en la última semana. Ya decía yo, por un lado está el tema del caso muñeca bielorrusa, que empieza a destapar, ¿no es cierto?, una estafa de 17.000 millones de pesos a Codelco, platas públicas, que se desaparecen en medio de cuentas y más cuentas de personas con nombre y apellido, ojo. Se desafuera un juez de Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, con una mirada prácticamente unánime, salvo un par de ausencias o ¿no es cierto?, abstenciones. Y por otro lado, ¿no es cierto?, estamos también con un exdirector de la PDI, de la policía, que tiene que investigar los casos. También este ex director también hoy día ya puesto en culpabilidad por el magistrado y esperando su condena, que pudiera llegar, a algunos aventuran a 20 años de cárcel. Temas que nos hablan de instituciones que funcionan, pero sobre el cual también pareciera ser importante tener una mirada, ¿no es cierto?, de accountability, siempre ahí, precisa, porque de lo contrario pareciera ser que es fácil entrar en algunas de estos recovecos, en estos pliegues. Tomás Pizarro, una reflexión breve, digamos. No es necesario entrar en el barro, como decíamos recién, pero algo hay que decir al respecto. Recién escuchaba atentamente también a don Rabín, que señalaba este proceso, también lo mencionaba Javier, respecto de la modernización del Estado. Y yo creo que lo que apunta este proceso, donde toda la institucionalidad está puesta en cuestión, hablábamos también anteriormente de las áreas oscuras o grises de la justicia, hemos hablado también frecuentemente de estas grandes estafas que cometen altos cargos públicos haciendo uso, por ejemplo, de las platas secretas que tiene el ejército, los gastos reservados, etcétera. Pero al mismo tiempo la supervisión sobre aquello ya debe recaer también en la ciudadanía. Ya, insisto, porque también lo conversamos otra vez, o sea, la ciudadanía no solamente debe opinar mediante voto, debe opinar permanentemente. Y una cosa importante respecto de esta modernización del Estado: en la medida de que la sociedad civil sea más protagonista en función de lo que la ley le confiere, esta pequeña, modesta y humilde ley, digamos, de participación y asociatividad, que le otorga a las organizaciones de la sociedad civil la posibilidad de opinar sobre políticas públicas, sobre planes, programas, sobre la eficacia, sobre la eficiencia en la aplicación de las mismas, está haciendo que se opine. Y volvemos un poquito a la política. La política está en manos de menos del 3% del electorado. Menos del 3% del electorado. Está bien que concentre toda la atención, porque es importante cómo se piensa dirigir el país. Es importante cómo se piensan hacer las políticas públicas. Ok, pero al mismo tiempo, la opinión del otro 97%. ¿Ya? ¿Cuándo está presente? ¿Tiene que estar solamente cada 4 años o tiene que estar permanentemente? Yo abogo porque tiene que ser permanentemente, de manera de poder llamar la atención en el momento que hay que corregir algún desvío. Y eso es importante. Y eso va a hacer que nuestro Estado se modernice, nuestra sociedad sea mucho más proactiva y, naturalmente, florezcan muchas buenas propuestas, que la capacidad humana está dispersa, pero al mismo tiempo solo hay como un enorme monopolio de la política en el 3% de la población, y eso no está bien. Eso es una enorme inequidad, una enorme desigualdad que hay que corregir. Cuando hablamos de los asuntos públicos, Javier Ovalle, ¿no es cierto?, todos partimos pensando en que hay un piso básico, y el piso básico es, ¿no es cierto?, hablar con hechos reales, con datos no manejados ni manipulados. Supone también una ética, una escala que está dada, no sé, desde Aristóteles, la ética nicomaquea, me voy 2500 años. La moral se resquebraja a partir de algún punto, en algún minuto. Pero una mirada también sobre estos conceptos, Javier Ovalle. Sí, yo creo que la república y la institución democrática se sostiene en los contrapesos entre los poderes. Yo creo que es sano que esos contrapesos operen. Una purga necesaria, es dolorosa, la que está ocurriendo a todo nivel, al más alto nivel. Y eso genera fricciones, o sea, es delicado, pero es importante que ocurra, que las instituciones funcionen. Porque si eso no ocurre
de buena forma y permanentemente como un ejercicio de purificación, se pone en tela de juicio, bueno, las familias necesitan que la justicia opere y se deposita una confianza en ello. Entonces, es importante que la justicia siga teniendo y el Poder Judicial siga teniendo un prestigio, porque el acceso a la justicia es algo muy relevante y las familias chilenas requieren... Es condición de la paz social, ¿no? Por supuesto, Básicamente. por Sí, supuesto, sí, la sí. familia chilena requiere un Estado en forma. Y un Estado en forma son las prestaciones sociales, son los plazos en los que los proyectos tienen que hacerse, y es un Poder Judicial que dé justicia en tiempo y forma. Entonces yo tiendo a ver el vaso medio lleno, quizá por deformación de mi juventud, No, pero, claro. pero quiero ver esa arista de esta Perfecto. situación. Hacemos un alto ahora y volvemos con la opinión, Ravindra. Sí, No, no hay como problema. guste, No hay como- problema. no Vamos te- mejor, vamos al tiro a la pausa. Sí, tenemos más tiempo en nuestro segundo bloque y usted abre la reflexión sobre este tema de las instituciones de la justicia y cómo están funcionando aquí en nuestro país y en la región, por cierto. Vamos a la pausa y ya retornamos.